configuraciones distintas de elipse. O sea que como tenemos la posibilidad de ubicar el eje de revolución en 3 posiciones, vamos a tener elipse, 3 tipos de elipses con distintas configuraciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a dibujar. Yo voy a presentar dentro de un ratito el trabajo práctico número 14 y después vamos a escuchar y ver un video que es un tutorial que nos van a explicar paso a paso la confección o la construcción de estas elipses. Cambio, ¿se ha entendido lo que dije, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Profe, cambio. Cambio. Bueno, ya voy a buscar el trabajo práctico que está en el aula virtual, ya lo vamos a compartir, chicos. Esperen un ratito. Chicos, ahí estoy compartiendo el trabajo práctico. El trabajo práctico número 14. A ver, alguien que lo lea el título, cambio. EP14, el círculo en perspectiva. Muy bien leído, señor. Muy bien leído. ¿Saben cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Cambio.
Las dimensiones. Las dimensiones. No sé a qué te referís. Y el Porque en una círculo no está es. El círculo es en como dos todo, dimensiones y digamos. otra en tres. A ver, uno nomás. Hable uno. A ver, el que estaba hablando. Cambio. Dale, Mauro. Yo decía porque el círculo está en dos dimensiones y la circunferencia en tres. No, O sea, Chango. tiene fondo y demás. No. Yo creo que el círculo es, Es digamos, al como. revés. En Yo realidad. creo que es Es, el borde exterior del es círculo. todo, claro. Y la circunferencia únicamente el borde del Muy bien. círculo. Muy bien. Exactamente. Eso es la de perfecta definición. El círculo se refiere a la parte de la superficie. En cambio, la circunferencia es el borde. De allí es que yo encuentro un error acá en el título del trabajo práctico. No lo hice yo a esto, no lo hizo la cátedra. Tendría que ser la circunferencia en perspectiva. Porque cuando hablamos de círculo, a pesar que nos referimos a esa figura circular generada por un radio constante, hace referencia a la superficie. Y nosotros vamos a hacer referencia a la circunferencia, ¿no? Así que, bueno. Chicos, los voy a leer al trabajo práctico. Acá nos dice las consignas, es dibujar dos cubos simétricos en perspectiva, cosa que ustedes ya saben hacerlo, de medida aproximadamente de 10 centímetros de lado. Por única vez dibujar solo las caras visibles. Nos sugieren no trazar las aristas no visibles para no confundir con las construcciones que nosotros vamos a realizar. Y después nos piden que dibujemos las curvas representativas en cada una de las caras visibles del cubo, ¿no? Acá nos definen algunos elementos que vamos a tener en cuenta de ahora en más, que son el eje de rotación, el eje menor de simetría, el eje mayor de simetría, y designa con la letra D el diámetro principal. Chicos, aparte de este trabajo práctico, en el aula virtual hemos subido un tutorial, que es un video que ya lo vamos a ver y escuchar juntos, y también he subido al aula virtual, en PDF, un fragmento del libro Dibujo técnico, un lenguaje universal, del arquitecto Juan Carlos Salas, sobre la construcción de elipses. El arquitecto Sala ha hecho este libro, era el jefe de cátedra durante muchísimos años aquí en la tecnológica. Está muy bien explicado, teórica y prácticamente. Así que, chicos, tienen mucha información y documentación para poder desarrollarlo al tema, ¿no? Ahí lo voy a presentar. Lo que vendría a ser el trabajo práctico, número 14. Fíjense que una de las consignas, la consigna era dibujar dos cubos, solamente remarcar las partes visibles, las caras visibles, donde nosotros vamos a colocar en cada una de ellas las elipses. Fíjense cuál es la diferencia entre los dos cubos, ¿no? Fíjense en el cubo de la izquierda, los 7 grados lo hace hacia la derecha y los 42 grados hacia la izquierda. En el cubo de la derecha, que lo estoy señalizando ahora, los 42 grados es hacia la derecha y los 7 grados hacia la izquierda. Chicos, ahora yo voy a compartir el video que había mencionado y después vamos a ir explicándolo paso a paso, ¿no? Así que presten atención. A través de este pequeño tutorial, lo que vamos a tratar de explicar es el trabajo. Chicos, ¿se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Se escucha, pero no sé si tiene imagen o no el video. Ya va a salir la imagen, Django, espera un ratito.
Se escucha bien, bien. Ah, bueno, profe. Número 14. Ahí está, y ahí que tiene está. que ver con el círculo en perspectiva. Para eso nos vamos a valer de algunos conceptos previos antes de explicar específicamente el trabajo y ver cómo sería el desarrollo del mismo. Primero que nada, vamos a trazar un cuadrado, el cual, como sabemos, va a permitir que pueda inscribirse perfectamente en él un círculo, ¿sí? Que es justamente el tema de estudio de este plan. Para poder hacer esta inscripción, lo que vamos a hacer es trazar líneas perpendiculares a las líneas justamente que conforman el lado de este cuadrado, y lo hacemos de esta manera que nos va a servir además para poder determinar el centro sobre el cual vamos a hacer nuestro centro con compás, y a partir de él hacer el trazado del círculo, como habíamos dicho, de manera tal que quede inscripto en el mismo. Ahora, estas líneas que hemos trazado no son líneas caprichosas, ya que para nuestro trabajo en particular vamos a llamarlas diámetros principales. Como sabemos, en un círculo podemos encontrar infinitos diámetros. Obviamente, todos van a tener la misma medida por ser un círculo, pero vamos a hacer referencia a estos dos particularmente. Ahora bien, vamos a trabajar con otra figura también que es conocida, para después poder entender justamente la relación que vamos a encontrar entre ellos. Y que es justamente una elipse. Trazando un sistema cualquiera de ejes perpendiculares, vamos a hacer centro justamente en el cruce de estas líneas, y a partir de ahí vamos a confeccionar o realizar el trazado de una elipse, la cual, como elementos particulares, no vamos a mencionar todos, pero sí aquellos que verdaderamente nos sirven y nos interesan en este caso. En primer lugar, vamos a hablar de uno de los elementos que se llama eje menor de simetría. Y en segundo lugar, vamos a hablar de lo que es el eje mayor de simetría. Estos ejes nos van a permitir, primero, determinar que nuestra gráfica, nuestra elipse, en este caso, es una figura que tiene doble simetría, justamente de acuerdo a lo que podemos ir apreciando y también teniendo en cuenta el nombre de la figura. Por otro lado, tenemos que tener presente que estos ejes son perpendiculares entre sí, es decir, que forman 90 grados. Como habíamos mencionado, la doble simetría, ¿qué queremos decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un punto sobre nuestra elipse, yo puedo encontrar un punto simétrico, por ejemplo, tomando como dato o como base el eje menor de simetría. ¿De qué manera? Bueno, midiendo la distancia que hay desde este punto al eje menor de simetría, y a partir de ahí replicar la misma, en este caso hacia la derecha, y de esta manera podríamos encontrar otro punto perfectamente simétrico. Ahora, para mostrar la doble simetría, lo que vamos a hacer es considerar otro punto, nada más que ahora lo vamos a transferir o transportar a partir de lo que sería el eje mayor. Es decir, vamos a tomar la medida desde este punto al eje mayor de simetría, y a partir de ahí vamos a replicar esta medida, mostrando que podemos encontrar justamente un punto simétrico al que habíamos marcado previamente, utilizando esta doble simetría. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la relación que existe entre estas dos figuras. Y bueno, la relación va a aparecer cuando nosotros a nuestro cuadrado que tenemos o que hemos dibujado primeramente, lo ponemos en perspectiva. ¿No es cierto? Al ponerlo en perspectiva, esto va a hacer de que el círculo que está inscrito en él también se ponga en perspectiva. Y justamente, al perspectivarse este cuadrado con el círculo inscripto,
va a hacer que ese círculo tome la forma de una elipse. Ahora, el procedimiento o el verdadero reto es ver cómo vamos a poder dibujar este nuevo elemento que nosotros tenemos a partir del concepto de perspectiva. Para ello, lo que vamos a hacer es iniciar justamente nuestro trabajo y tomando como elemento base un cubo, ya que el cubo tiene todas sus caras iguales y además son cuadrados. Entonces, como siempre lo hacemos, partimos de una línea horizontal, sobre un punto de la misma trazamos una vertical, y a partir también del mismo punto, lo que serían la línea de 7 y de 42, recordando que en 7 grados vamos a tomar la medida real y en 42 vamos a tomar la medida real reducida a la mitad. Una vez que nosotros tenemos ya estas líneas bases que van a servir además como referencia para la construcción de nuestro trabajo, lo único que vamos a hacer es, por paralelismo, construir el cubo, pero con algo muy interesante. Solamente vamos a trabajar con las caras visibles del cubo, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a reducir de alguna manera la gráfica, ¿no es cierto? Ya que si nosotros hacemos todas las caras, nos vamos a encontrar con que hay justamente lugares en los cuales no vamos a poder observar el dibujo, entonces lo hacemos de esta manera. En primer lugar, ¿qué es lo que hacíamos? Encontrar los centros, ¿verdad? A partir, entonces, de ese concepto, vamos a encontrar, por ejemplo, el centro en nuestra cara que está a 42. Como habíamos dicho, lo hacíamos a través del trazado de líneas perpendiculares a la cara que nosotros teníamos. Ahora, si lo hacemos en la cara de 7 grados, exactamente igual. Y por último, nos estaría faltando encontrar el centro en la cara que corresponde a la parte superior de nuestro. Uno de los elementos fundamentales para poder trabajar o construir nuestra elipse es lo que nosotros vamos a llamar eje de rotación. El eje de rotación es una línea imaginaria que pasa por el centro de nuestra curva y que es perpendicular a la cara que contiene la curva. ¿Sí? Entonces, como ya teníamos el centro ubicado en cada una de las caras, sabemos que el eje de rotación va a ser perpendicular a la misma. Entonces, como tenemos nuestra cara superior, como sabemos, esta está ubicada de manera horizontal, ¿no es cierto? Por lo tanto, el eje de rotación será vertical. En el trazado, ahora, para comenzar ya a trabajar con los elementos propiamente dichos, vamos a tratar de ubicar los mismos elementos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Acá está la referencia de nuestro eje de rotación, que va a tener la particularidad, fíjense, ya de decir que el eje de rotación tiene coincidencia con lo que es el eje menor de simetría, que era uno de los elementos que habíamos visto de nuestra clase. A partir de acá, nosotros podemos encontrar otro de esos elementos que habíamos visto de construcción, y es justamente este que estamos marcando, y es el que conocemos como eje mayor de simetría, y que habíamos establecido que tanto el eje menor como el eje mayor debían de formar 90 grados entre ellos, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Hay 90 grados entre ellos. Ahora bien, tengamos presente que ya, aunque ustedes no lo crean, hay algunos elementos que nos van a servir para el trazado. Por ejemplo, estos 4 puntos, que son los puntos por donde sabemos que la elipse va a pasar y que corresponden a los diámetros principales, ¿se acuerdan? Entonces, ya tenemos 4 puntos de paso. Algo muy importante para el trazado que vamos a realizar. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, fíjense qué interesante esto,
Porque vamos a tomar el segmento, este segmento que está acá, vamos a tomar el punto medio de ese segmento y vamos a trazar una línea paralela al eje de rotación. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, fíjense, en ambos extremos. ¿Para qué nos sirve esto? Para encontrar el punto de máxima extensión que va a tener nuestra elipse. Entonces, fíjense que de 4 puntos pasamos a tener 6 puntos. ¿Con estos puntos sería suficiente para el trazado? Y en principio, nosotros podemos trabajar tranquilamente con estos puntos. Ahora, recordemos que por la doble simetría que habíamos encontrado, ustedes pueden encontrar, para la expresión, muchos más puntos para el trazado. Pero con esto ya es suficiente. Entonces, fíjense que nuestra elipse pasa por todos esos puntos que nosotros habíamos encontrado. ¿Cómo podemos encontrar más puntos? Y bueno, de lo que vimos recién, a este, por ejemplo, podríamos tomar su medida hacia el eje mayor y esa medida replicarla hacia abajo y obtendríamos otro punto. Este punto que está acá, podríamos tomar su distancia hacia el eje mayor y replicarlo hacia abajo y encontraríamos otro punto. De igual forma, este punto que está acá, yo podría, en lugar de tomar como referencia el eje mayor, podría tomar el eje menor. Buscar la distancia que hay y a esta replicarla y encontraríamos otro punto. ¿Sí? Eso es gracias a la doble simetría de la cual habíamos hablado anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo paso a la otra cara, a la cara que está a 42 grados? Siguiendo la misma... Probando, probando. 1, 2, 3. ¿Están o se fueron? Cambio. Estamos Sí, profe. Acá estamos, profe, ¿Qué están haciendo? en el video. viendo la Ah. clase. Dando el video. Ya si empiezo a hacer preguntas. ¿Van a saber contestar o no? Escuchen una cosita. Escuchen. Claro, esto con el tema de la virtualidad, hay muchas cosas que quedan mucho en el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, para que ustedes vean la importancia de las construcciones de estas elipses, yo les digo a los chicos cuando tenemos clases presenciales, no pueden venir a clases sin saber hacer la construcción de las elipses. No pueden representar en perspectiva ningún volumen si no saben dibujar las perspectivas de la circunferencia, es decir, las elipses. Habíamos dicho que tenemos 3 tipos de elipses, según la posición de ¿qué? ¿Se acuerdan de eso? Cambio. Muy bien, muy bien. Según la posición del eje de revolución. Esta elipse que acaba de dibujar el ingeniero es una elipse generada por este eje de revolución, que es vertical, donde los diámetros principales, que vendría a ser este y este, están sobre 7 grados y sobre 42. No siempre es así. Cuando el eje de revolución es vertical, los diámetros principales se ponen sobre 7 grados y sobre 42 grados. Sobre 7 grados, el valor real del diámetro, y sobre 42 grados, la mitad del valor real. Es decir, por ejemplo, si el diámetro este es 12 centímetros, el diámetro menor este, ¿cuánto vale? Cambio. ¿Podría repetir, profe? No están escuchando. Sí. Si el diámetro mayor, el diámetro este mide 12, hemos dicho que sobre 42 grados es la mitad del valor real. ¿Cuánto pondríamos? 6. 6 centímetros, ¿no es cierto? 6. Bien. Los extremos de estos diámetros, como dijo el ingeniero Sevilla, son puntos de paso de la elipse. Ahí tenemos 4 puntos de paso. Y aparte, el ingeniero Sevilla nos ha definido 2 ejes de simetría, que es lo que tienen las elipses.
el eje de simetría menor, cuya posición coincide con el eje de revolución, y perpendicular al eje de revolución tengo el eje de simetría mayor. Eso es propiedad de todas las elipses. O sea, la construcción de las otras dos elipses la vamos a ver también ahí. Y fíjense, aquí el ingeniero Sevilla nos sugiere encontrar puntos de paso sobre el eje de simetría mayor. ¿Y cómo vamos a hacer? Fíjense, con una reglita medimos la distancia que hay entre este punto que yo estoy señalizando, o sea, el extremo del diámetro sobre 7 grados, con la reglita mido la distancia que hay desde ese punto hasta este punto. Este punto es el que corta la horizontal con esta paralela a los 42 grados. Con la reglita medimos y marcamos el punto medio de esa distancia. Y por ahí, sobre los 42 grados, marcamos una paralela al eje de revolución, es decir, una vertical. Donde nos corta la horizontal es punto de paso de la curva. Ahí está marcado. Lo mismo hacemos de este costado. Medimos la distancia que hay desde acá hasta acá, en el punto medio, una paralela al eje de revolución, y donde me corte la horizontal es punto de paso de la curva. Lo que acabamos de delimitar es el valor del eje de simetría mayor, que comienza acá y termina acá. ¿No? Comienza acá y termina acá. Chicos, tenemos 6 puntos para trazar la elipse y el ingeniero Sevilla la trazó. Si no nos animamos a trazar la curva, porque nos parecen pocos puntos, utilizamos las propiedades de simetría, lo que decía el video. Es decir, este punto, podemos medir su distancia hasta este eje de simetría, y esa distancia la ponemos del otro lado. Vamos a encontrar otro punto de paso de la curva. Lo mismo hacemos acá. Medimos la distancia vertical de este punto hasta el eje de simetría menor, eje de simetría mayor, y esta distancia la ponemos de acá hacia el otro lado. ¿Se entendió? Cambio. Sí, profe. Profe, entendido. Entendido, cambio. Escúcheme, todo lo que yo estoy diciendo es cuestión de práctica. Esto es práctica. Le va a salir fea la elipse primera vez, 10, hasta que le hagan bien. Vamos a seguir con el video que nos van a explicar ahora cómo se hace la Profe, elipse. Sí, disculpe, antes de seguir el video, una pregunta. ¿Vio Sí. la regla de esa curvilínea? sí, ¿Esas pueden ser que sirvan para hacer ese tipo de dibujo? sí, pero no me gusta eso a mí. No, No lo no, sé. no le pregunto, digamos, no es que la vaya a utilizar. Bueno, esos son los curvilíneos, pero no es necesario, chango, esto y a mano alzada hacerlo. Con la mano No, si es alzada, el profe, sí, yo te voy a enseñar es una cosa, mejor la mano. con la mano alzada vos por ahí la podés ir a ver ese término, no sé. ¿Entienden el término ese de acomodarlo, cancherearla a la curva? ¿Me entendés? Sí, profe. ¿Entienden eso? La van acomodando. Va piloteando. La va piloteando. Muy bien usted, muy ejecutivo. Por eso no saco muchos puntos, porque muchos puntos por ahí te obliga, cuando vos tenés muchos puntos, te obliga a la curva a pasar por esos puntos, y capaz vos no la has medido bien, así, va a fallar. En cambio, Y vos uno la arregla. la vais arreglando, piloteando, y vos te vas a dar cuenta de dónde está fierito, y la borra y la vuelve a hacer. Chicos, un pequeño repaso: cuando el eje de revolución es vertical, los diámetros principales están sobre 7 grados y sobre 42 grados. Ahora vamos a hacer la elipse en esta cara, que es perpendicular a esta cara, que vendría a ser un eje de revolución a 7 grados. Escúchelo al ingeniero Sevilla. ¿Cuántos años tenés vos? Modalidad ¿Quién es mi que novio? vimos para la construcción de la elipse anterior, ¿Cuántos años tenés vos? lo vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar Sos muy grande primeramente ya, ¿verdad? el eje de rotación, que como dijimos, ¿Cómo se? ¿Vos? era una línea imaginaria que pasa por el centro, ¿sí? Y además, habíamos dicho que era perpendicular a la cara, ¿no es cierto?, donde está nuestra elipse. Entonces,
Recordemos que las líneas de referencia que yo utilizo, es decir, una vertical y la línea de 7 son perpendiculares entre sí. Entonces, si esta cara está formada por una línea de 42 y una línea vertical, eso significa que la perpendicular a la misma es la línea de 100. ¿Sí? Entonces, ahora bien, tengamos en cuenta lo que vimos previamente. Este eje de rotación coincide con uno de los elementos de construcción, que es el eje menor. ¿Mm? A partir de este elemento, nosotros encontrábamos el eje mayor, que como habíamos dicho, era perpendicular, ¿sí?, al eje de rotación o al eje menor. Es decir, que podríamos colocar nuestra escuadra haciendo coincidir este centro, y a partir de ahí podríamos trazar tranquilamente nuestro eje mayor. ¿Sí? Ahora, fíjense que para la construcción de esta elipse ya tenemos un punto que va a coincidir con uno de construcción de la elipse anterior. O sea que ya tengo un punto de paso. Ahora, eso significa que yo tendría que encontrar los otros 3 puntos de paso que, como sabemos, coinciden con los diámetros principales. Acá está el diámetro principal a 42, y el punto que faltaba del diámetro principal vertical. Ya tenemos 4 puntos de paso, al igual que habíamos visto en la elipse. Ahora, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Considerar ese segmento que yo tenía, trazar o encontrar, primeramente el punto medio y trazar una paralela al eje de rotación. ¿Sí? Como en este caso el eje de rotación está a 7 grados, estas líneas que trazamos acá también van a estar a 7 grados. ¿Para qué lo hacíamos? Para encontrar los puntos de máxima extensión que va a tener. Ya con estos puntos nosotros podemos tranquilamente realizar el trazado de nuestra elipse. Fíjense algo que es muy interesante. Esta elipse no está vertical perfectamente, ¿verdad? Y eso se debe a que el eje mayor de simetría no está vertical. Entonces, no se asusten si al momento de dibujarlo les queda con cierta inclinación, insisto, eso se debe a que el eje mayor de simetría no está vertical. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este eje mayor de simetría es perpendicular a nuestra eje de rotación, que coincide además con el eje menor de simetría. Y por último, vamos a ver cómo construir la elipse en la cara de 7 grados. De manera análoga a lo que hemos visto, trazamos un eje de rotación, que como sabemos pasa por el centro, y además es perpendicular a la cara donde está contenida la curva. Como esta cara está compuesta por líneas de 7 y vertical, eso implica que yo tendré que tomar como referencia una línea de 42 para hacer o trazar el eje de rotación, que como sabemos coincide con el eje menor de simetría. A partir de acá, nos estaría faltando trazar nuestro eje mayor de simetría, que como sabemos debe de formar 90 grados con el eje menor. Es decir, esto se debe a que son perpendiculares, ¿no es cierto? Bien, ahora fíjense que ya tenemos 2 puntos de referencia por donde van a pasar nuestras elipses. Eso significa que tomando el eje mayor, el eje menor, y además esta expresión que ustedes acaban de ver, que tiene que ver específicamente con el diámetro más un 20avo del diámetro, y el diámetro menos un 20avo del diámetro, son 2 ecuaciones o 2 expresiones que nos van a servir para encontrar un par de puntos extra por donde va a pasar la elipse. Una particularidad que esta elipse tiene, que es la que menos deformación tiene, y fíjense que no vamos a utilizar un método gráfico, sino más bien un método matemático para poder encontrar. Ahora, a partir ya de esto, fíjense, tenemos los 4 puntos de paso que son los mismos puntos de paso que habíamos encontrado en las elipses anteriores, es decir, los extremos de los diámetros principales, pero además
Ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas ecuaciones, estas expresiones, para encontrar los otros. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con un círculo cuyo diámetro fuese 120 milímetros, y nosotros queremos encontrar los puntos del eje mayor de simetría, tendríamos que decir 120 más 120 sobre 20, ¿verdad? Lo cual nos estaría dando un valor de 126, que sería el nuevo diámetro de nuestra elipse. Y a partir de ahí, yo tendría que a ese valor, obviamente, dividirlo en 2, para poder encontrar estos dos puntos, que como les decía recién, tienen que ver con el diámetro que tendría en el eje mayor de simetría. Mientras que en el eje menor de simetría tendríamos que hacer los 120 y en lugar de sumarle los 6 milímetros, restarlos. Y de esa manera tendríamos 114 milímetros ahora en lo que sería el eje menor de simetría. Por lo tanto, como vemos, es imposible tratar de hacer esto con compás, porque los valores no coinciden. Lo que sí, ya tenemos una buena cantidad de puntos para poder realizar el trazado, que sería aproximadamente así. Fíjense que se parece mucho a un círculo, pero como habíamos establecido, no lo vamos a poder hacer como compás, porque fíjense que en los diámetros principales tenemos una medida que es de 120, en el eje mayor de simetría tenemos 126, y en el eje menor de simetría tenemos 126. O sea que eso va a hacer de que no podamos hacerlo con compás. Pero si utilizamos estas expresiones que tenemos acá, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de dificultad. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto, fíjense que podemos, de acuerdo a la nomenclatura que hemos utilizado, entender bien de qué se trata ahora cada una de estas. Esta N-ROT corresponde a lo que sería nuestro eje de rotación, EMS con minúscula, que corresponde al eje menor de simetría, y MS con mayúscula, que va a corresponder al eje mayor de simetría. Y esta es la utilización de algunos conceptos que hemos visto. Que el eje de rotación coincide con el eje menor de simetría, y que el eje de rotación, o bien el eje menor de simetría, van a ser perpendiculares con respecto al eje mayor de simetría. Bien, a través de esto, de este pequeño tutorial, como les decía, hemos intentado explicar un poco la construcción de elipses y cómo sería la metodología para hacerlo. Espero sinceramente de que haya sido de utilidad. Cambio, probando, 1, 2, 3, cambio. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Estos tres tipos de elipses, según la posición, repito, del eje de revolución, ustedes tienen que aprender a hacerla. Tienen que saber lo elemental. Según la posición del eje de revolución, las posiciones de los diámetros principales. Hagamos un pequeño repaso. Cuando es vertical, los diámetros principales se ponen sobre 7 grados, valor real, y sobre 42 grados, la mitad del valor real. Cuando el eje de revolución está a 7 grados, que me genera este tipo de elipse, los diámetros principales están valor real sobre la vertical y sobre 42 la mitad del valor real. Y cuando el eje de revolución es a 42 grados, los diámetros principales están sobre la vertical y sobre los sobre 7 grados.
Los extremos de estos diámetros principales son puntos de paso de la elipse. Tengan en cuenta siempre que ustedes trazan la posición del eje de revolución, trazan los diámetros principales con sus valores, en este caso habíamos dicho 12 centímetros, sobre 42 grados la mitad, ya tienen 4 puntos de pasos. E inmediatamente tienen que trazar la perpendicular al eje de revolución para encontrar el eje de simetría mayor y encontrar un punto de paso sobre esa curva, perdón, sobre ese eje. Tanto cuando el eje de revolución es vertical y es a 7 grados, para encontrar los puntos de paso sobre el eje de simetría mayor, se lo obtiene de una manera gráfica, como lo que se ha explicado. Fíjense qué es lo que pasa cuando el eje de revolución está sobre 42 grados. En la elipse, fíjense que menos se deforma comparándola con la circunferencia. Tenemos el eje de revolución y una vez que ubicábamos los diámetros principales sobre la vertical y sobre 7 grados, obteníamos los primeros 4 puntos de paso de la curva. Y como dije yo hace ratito, inmediatamente después hay que trazar la perpendicular al eje de revolución, que vendría a ser esta línea, ya que entre el eje de revolución y el eje de simetría mayor es 90 grados. En la dirección del eje, en esta dirección perpendicular al eje de revolución, la elipse se alarga la 20ª parte. Y en la dirección del eje de revolución se achica la 20ª parte. Es decir, que para encontrar los puntos de paso sobre los ejes de simetría mayor y menor, utilizamos esta expresión matemática, ya no una expresión geométrica como hacíamos antes. Como muy bien dijo el ingeniero Sevilla, reemplazamos los valores de 120 y esos 6 milímetros los repartimos para un lado y para el otro y encontramos los puntos de paso sobre el eje de simetría mayor. Esos 6 milímetros que dan el resultado de lo que se achica la elipse, en este sentido, los ponemos mitad hacia un lado, mitad hacia el otro lado, y encontramos 2 puntos de paso de la curva sobre el eje de simetría menor. Finalmente, logramos tener 8 puntos y podemos trazar la curva generada por el eje de revolución a 42 grados. Tienen que tener en cuenta siempre que los ejes de simetría mayor y menor siempre son perpendiculares entre sí y que el eje de simetría menor coincide su ubicación con el eje de revolución. Ustedes tienen que aprender a hacer esto, chicos. Les recomiendo, aparte de escucharlo al video varias veces, traten de leer lo que hemos escaneado del libro del arquitecto Salas, que está muy bien explicado y explica métodos de cómo se puede ubicar o obtener puntos de pasos para mejorar el trazado de la elipse. Por ahí, repito que lo que hemos coincidido hace ratito. Por ahí es contraproducente encontrar muchos puntos. Es mejor, como decía uno de ustedes, ir peloteándola e ir trazándola la curva. Donde vemos que está fierita, la borramos y la volvemos a hacer. Cambio. ¿Qué pasa, Chaco? Háganme preguntas. Las clases que viene vamos a representar en proyecciones y en perspectivas, por ejemplo, un cilindro o un cono. Vamos a necesitar el compás para dibujar en proyecciones su superficie curva. Pero cuando lo dibujemos en perspectiva,
necesitamos saber elipses, porque cuando dibujamos un volumen, lo primero que tenemos que ubicar es la posición del eje de revolución. ¿Qué pasa, Chango? Esto se complica, ¿no? Se complica y muchísimo. Ustedes, profe. meramente ustedes tienen que aprender a hacer elipses. Estos tres tipos de elipses tienen que saber hacerlo. Por ahí ustedes me pueden decir, no, pero en la secundaria me han enseñado a hacer de otra manera. Bueno, tienen que aprender a hacer este tipo de elipses. ¿Y Chango? Bueno, chicos, yo los dejo ahí con todo el paquete de información, repito, el trabajo práctico que consiste en, dentro del cubo, trazar los tres tipos de elipses, uno en cada una de las caras, y en el otro cubo también dibujar las elipses, ¿no? Con los mismos elementos, chicos, con los mismos elementos, es decir, los diámetros principales, eje de revolución y los ejes de simetría mayor y menor. Chicos, les dejo el trabajo práctico 14 que está en el aula virtual. Está el video, que es el tutorial realizado por el arquitecto Sevilla. Y repito, que también está en el aula virtual, escaneado, toda la teoría y práctica de trazado de la elipses, escrito por el arquitecto Salas. Bien ahí. A las 4:15 vamos a volverlo a explicar a esto. El que se quiera conectar está invitado. Si no, nos vemos, chicos, el viernes que viene a las 2 de la tarde. Ya vamos a comenzar a hacer volúmenes generados por los ejes de revolución. Cuando nosotros dibujamos en perspectiva, tenemos que aprender a dibujar las elipses, ¿no? Chicos, nos vemos. Buenas tardes, buen fin de semana y sigan cuidando.